Buenos días y bienvenidos a lagranjahumana.com. Aquí comenzamos un caminar, un andar. Comenzamos un punto que pretendemos que sea un oasis en los medios de comunicación donde nos tienen alimentados constantemente de propaganda para que nosotros aceptemos lo inaceptable. En este oasis vamos a hablar de todas aquellas cuestiones sociales, políticas y económicas que día a día sufrimos y cómo nos están llevando poco a poco hacia la esclavitud total del ser humano. Hoy me he levantado y al hacer un repaso de las noticias me ha preocupado notablemente el panorama actual. El gobierno decidió hace meses llevar una enorme ofensiva contra los derechos económicos y sociales de los trabajadores, la llamada reforma laboral. Los primeros resultados de dicha reforma es el récord histórico de desempleados, alcanzando su cifra oficial ya 4.712.098 personas sin trabajo en este país. En realidad la cifra oficial es mucho mayor. Se dice y se prevé que puede llegar a los 5.5 millones de personas desempleadas. Después de esa famosa reforma laboral nos encontramos como primeros resultados 112.000 personas más en el mes de febrero en la calle. El gobierno, con descaro y la osadía que siempre ha caracterizado a las mal llamadas fuerzas mayoritarias, sean estas del PSOE o sean del PP, que recordemos que funcionan de la misma manera, alegan que esta reforma mejorará la situación de desempleo en España. Es algo sin precedentes. Toman medidas para aumentar los problemas. Algo increíble. Imaginaos que vais al médico. Vais al médico por un problema de la vista y sales de la consulta con un brazo escayolado. ¿Cómo es posible que tomen medidas que amplían los problemas? Los sindicatos, lentos, perezosos, dubitativos, son reacios a plantear una huelga general que ya deberían haber hecho, deberían haberse movilizado y deberían haber aglutinado todas esas fuerzas que tienen para empezar a contrarrestar esta dura ofensiva que tienen contra todas las personas de este país. Todas menos ese staff oligárquico que nos está imponiendo estas duras reformas y que desde luego están estrangulando a los ciudadanos. ¿Qué alegan los sindicatos? ¿Por qué no plantean una huelga general? Llevan ya 11, 12 o 13 en Grecia. No sé cuántas llevan en Francia, en Portugal, en todos los países los cuales de Europa que tienen este tipo de problemas. ¿Por qué aquí somos tan lentos y pusilánimes? ¿Por qué dicen los sindicatos que no es el momento? Que no harán el juego al gobierno. ¿Pero qué están diciendo? ¿Cómo pueden alegar esas causas para no empezar a contrarrestarles? Son excusas peregrinas, que desde luego demuestran ese claro síndrome de Estocolmo que tienen los sindicatos hacia aquellos que nos están esclavizando, a todos los españoles. Y es que cuando te mezclas mucho con el brillo del poder, empiezas a seducirte por sus tesis. Eso es lo que está ocurriendo. Y quién sabe si estos sindicatos no tendrán intereses que van más allá de lo que podamos ver, intereses creados con estas organizaciones. Los sindicatos ya son organizaciones muy lejanas a esas tesis iniciales por las que fueron creados. Llevamos 7 meses de subida de desempleo y aumentando con fuerza. Este mes se puede escuchar, o he podido escuchar en una de las declaraciones, a la secretaria de Estado de Empleo diciendo lo siguiente, la señora Engracia Hidalgo, que los datos del paro del febrero justifican que el gobierno haya aprobado la reforma laboral, que califica de completa y equilibrada. Pero ¿será posible? Veréis cómo todo esto sigue subiendo hasta alcanzar el 30% de la población desempleada en este país y más allá. La reforma laboral planteada por el gobierno facilita el despido y por consiguiente lo aumenta el problema. Pero desde luego beneficia a la oligarquía, que la oligarquía no somos nosotros. Es como si para eliminar una plaga de ratones les echásemos pienso en vez de veneno. Mientras tanto la banca, animada por esas fusiones que el gobierno aplaude para evitar lo inevitable, ¿sabéis lo que lleva haciendo la banca? Lleva 7.000 despidos de sus empleados.
Cuando dos bancos se fusionan, 1 más 1 no son 2. No es ni 1,5. En sus mejores, ni en sus mejores sueños, la patronal ha pensado en obtener leyes tan agresivas contra los ciudadanos. Prueba de ello son las risotadas que les hemos visto a ese staff de la patronal en ciertos pasillos y salones. Aplauden y celebran las decisiones que el gobierno está tomando, que van contra sus ciudadanos, contra quien deberían, con quien deberían gobernar, que somos nosotros, hacia nosotros. Sus políticas deberían ir orientadas hacia nuestro bienestar, no hacia el de ellos, hacia esa oligarquía que nos gobierna en la sombra. La cosa no acaba aquí, todo se pone mal. La Unión Europea a nivel internacional exige compromisos a España, que pasan por aumentar los recortes y proceder a nuevas reformas. Nos plantean nuevas reformas, que nuevamente ampliarán el problema, objetivos imposibles de cumplir por parte de la Unión Europea que impone a España. Y esa imposibilidad de cumplir esos objetivos lo que van a traer son fuertes sanciones económicas, la reducción del valor por parte de las agencias de calificación y el aumento de los intereses de la deuda a límites absolutamente insospechados. Nos vamos al camino de Grecia, Italia está igual, y más países. Irlanda, Portugal, Bélgica. Esto es una plaga. El virus ya ha entrado en el organismo y el sistema está infectado. Y a todo esto hay que sumarle más cosas: la escalofriante subida de los hidrocarburos, cargados y sobrecargados de impuestos que dan un aumento de beneficios, por supuesto, a las distribuidoras y una enorme riqueza a las productoras. Y por supuesto, también para los países de la OPEP. Los países de la OPEP no son más que una pandilla de gángsters que están poniendo precio, el precio que quieren, a los hidrocarburos. Método energético al cual nos han sometido y no nos liberarán jamás hasta que no hagamos la revolución. Todo esto está pagado por los de siempre, por los esclavos, por los humanos esclavos. Son tan arrogantes que alegan que mejoramos en los muertos de accidentes de carreteras. Hay menos accidentes de carreteras, cuando lo que ocurre es que la gente minimiza la utilización de los vehículos. Al haber menos tráfico, debido a que la gente no tiene recursos económicos para utilizar el vehículo, evidentemente se reduce la siniestralidad. Eso no nos lo cuentan, nos cuentan tonterías ligadas a unas leyes sancionadoras y a una dura restricción a la hora de conducir. ¿Dónde irá la gasolina? ¿Al 1,70? ¿Más allá? ¿Pagaremos por el litro de gasolina? ¿Quién sabe dónde está la cifra final? Pobres y sometidos, nos alineamos con las mentiras sobre Irán, ejecutando un boicot a su crudo, y eso por parte del staff español. ¿Cómo podemos ejecutar un boicot al crudo, al segundo proveedor del país español, alegando o alineándonos con esas sanciones internacionales? Pero tenemos percepción de nuestra situación real en el panorama internacional. Esto no acaba ahí. Mientras tanto, la destrucción de la seguridad social pública ha empezado pagando ya, a todos los niveles. Hay que pagar constantemente, pagando por los impuestos de nuestros salarios, pagando por el llamado copago, pagando por los impuestos sobre los impuestos de los llamados céntimos de la gasolina o el gasoil. Algo vergonzoso, un saqueo total y absoluto y constante. Todos los medios se alinean embrutecidamente para indicar que se hace abuso de la sanidad. Eso es falso. Es una idea que partió de un grosero informe redactado por un banquero en el año 1991, del que ya hablamos en su día, quien instaba a crear un clima de mal funcionamiento de la sanidad para poder ser privatizada, alegando cuestiones tales como: se va a cualquier cosa por cualquier cosa al médico. La gente abusa de los medicamentos. Conozco a personas que fueron al médico por un resfriado y salieron de allí con el SIDA. Les diagnosticaron, después de haberles hecho unos análisis, el SIDA. Si aquella persona no hubiera ido, aunque, como ya sabéis, para mí la enfermedad del SIDA es un fraude y un pingüe negocio para ciertos sectores. Por si esto fuera poco, y aquí voy,
las manifestaciones de descontento que se están produciendo en gran parte de España, de descontento social. Para estas sale el presidente a la palestra diciendo en resumidas cuentas lo siguiente: no sirve para nada. Eso es lo que dice el presidente. Entonces, ¿cuál es lo que sirve, señor presidente? ¿Tal vez sus políticas, que están demostrando ser inútiles y pusilánimes? ¿Eso es lo que sirve? ¿En serio? Nos desangran. Ese es el objetivo. Nos desangran económicamente, nos roban con pagos y más pagos, nos llenan de inseguridad, nos deprimen, nos apalean, nos mienten con sus grandes medios de comunicación. Propaganda de guerra al servicio del Estado y el Estado al servicio de aquellos que nos gobiernan desde sus lujosos despachos, en enormes rascacielos de países lejanos. Personas que nos desprecian como raza humana que somos. Quieren la esclavitud total del ser humano. Somos víctimas de doctrinas tales como la de Leo Strauss, un filósofo antisocial pro-oligárquico que decía, por ejemplo: nosotros poseemos la verdad, el vulgo, la sociedad, el vulgo no está capacitado para conocerla. Se le deben contar mentiras reconfortantes. Esas son las doctrinas que siguen aquellos que nos gobiernan. Verás, cuando veas en tu barrio, en tu ciudad o en tus calles que la gente sale a reclamar ya no derechos nuevos, sino aquellos que estamos perdiendo, sal a la calle, desperézate, alinéate, olvídate del color de aquellos que salen a la calle. Ellos reclaman algo que es tuyo y por supuesto suyo. Alinéate con los disconformes. Tú eres uno de ellos. Peor que los actos de los hombres malos es la inacción de los hombres buenos frente a estos. Bien, seguiremos contándoos todo tipo de cuestiones y explicando cuál es el panorama global, actual y el camino hacia donde nos llevan. Sin más, desde mundodesconocido.com, sin más, desde lagranjahumana.com, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.